Tubi, empezamos. Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos en esta segunda clase sobre Tfila, sobre la plegaria. Primero que nada, quería anunciar que esta clase está dedicada a la familia Arone Aramburu, para Marlene, Teresa, Carlomagno, Rudy y Rosa, hijos de Valentín, por paz, buena convivencia, unión familiar y armonía. Que sea con braja, con atzlaja, con bendición, con éxito. Esto, punto número uno. Y que sepan que es un mérito muy grande poder compartir, no por el hecho de apoyarme a mí y ayudarme, que por supuesto que me ayuda y me apoya, pero el punto es compartir esto con el resto del mundo. Y esto es parte de la misión por la cual estamos acá, no solamente para nuestro propio mejoramiento personal, sino para que esto, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestro mejoramiento personal justamente le pueda llegar a otros también. Así que, de vuelta para esta familia, para estas familias, que sea con atzlaja, con éxito, con bendición. Esto, punto número uno. Punto número dos. Hoy es el día de mi cumpleaños en el calendario hebreo. No voy a explicar, no tengo una clase sobre el calendario en ese momento, pero el calendario hebreo no es exactamente igual que el calendario gregoriano. El calendario hebreo sigue una un ciclo lunar, no el ciclo solar, pero es una combinación, por eso decía, una combinación del ciclo solar con el ciclo lunar. Las estaciones son reguladas por el sol, los meses por la luna. Todo el detalle ahora no es el momento, pero el punto es que hoy es mi cumpleaños en el calendario hebreo, el 22 de Heshvan. El 7 de noviembre, que pasó hace poquitito, fue mi cumpleaños en el calendario gregoriano. Pero obviamente cuando nací, mi cumpleaños en el 7 de noviembre del 74, cuando nací, hace 51 años, era el 22 de Heshvan. Así que nuestros sabios dicen que, de hecho, en el video hay una clase sin duda sobre el tema del cumpleaños, que tiene que ver con Bnei Noyaj también, esa clase, porque fue sponsoreada también, dedicada por Bnei Noyaj. El punto es que en el día de cumpleaños nuestros sabios dicen Mazalo y Goiver. El Mazal, la Neshama de una persona, en este caso la mía, y de todos aquellos que tengan cumpleaños este mismo día, en el calendario hebreo, está más fuerte y tiene capacidad de dar bendiciones, brojes. Así que yo no soy un rebe ni nada por el estilo, estoy extremadamente lejos de esto, espiritualmente hablando, pero lo que sí quiero decir es que en conexión con esto de que el mazal, la fuerza de la neshama, el alma, etcétera, está fuerte. Así que si Dios determina que yo puedo dar brojes ahora, bendiciones, que sea con braja, para tzlaja, con bendición y para éxito para todos los que están acá, para todos los que van a ver posteriormente el video, de manera tal que puedan tener todo lo que necesitan en lo material, en lo espiritual, calma, alegría, salud, paz, todo lo que necesiten, y que sea todo esto para el servicio a Hashem. Como aprendemos también en la parsha de esta semana, sin importar todos los detalles de Abraham vino, que en cada momento de su vida, cada día, sus días eran completos, llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de servicio a Hashem. Así que esto le llegue a cada uno de ustedes, en donde sea que están, para conectarse con el Creador, para conectarse con Akadosh Baruj Hu, con Dios, con el Santo bendito sea, cada uno según sus necesidades. El que es judío con con los 613 preceptos, el que no es judío con los 7 preceptos y sus ramificaciones, de acuerdo a las leyes, y que sea todo había un filántropo muy grande en un lugar donde yo vivía, en Miami, hace muchos años. Él decía siempre en Yiddish, mit gesund und menucha, con paz, perdón, con gesund es salud, con salud y tranquilidad. Que todas las bendiciones nos puedan llegar a nosotros con salud y tranquilidad. Muy bien, vamos. Mini Amén, ve amén. resumen, después de toda esta introducción, mini resumen de lo que vimos la Amén, amén. clase pasada. Y ahora empezamos de vuelta. Y avanzamos un poco más. Ok, vamos. Punto número uno, hablamos de dos lugares, uno en Ishaya y uno en Melachim, en el libro de Reyes, sobre el tema de la plegaria, tfila,
que de ahora en adelante vamos a decir solamente tfila y ya está, vamos a utilizar esa palabra, sea lo que fuere que es, que lo estudiamos en la clase pasada también, que evidentemente vemos de esos dos lugares que existe tfila para no judíos también. Mi casa será una casa de tfila para todas las naciones. El rey Salomón, en la construcción del primer templo, pide que Dios escuche cuando un no judío hispalel rece a esta casa, en esta casa. Luego estudiamos diferentes traducciones de esta palabra tfila: petición, insistente, unión con Dios, súplica, alabanza, petición pero no insistente, petición normal, juzgar, juzgarse a uno mismo, quién soy yo, qué necesito y qué no necesito, qué es lo que estoy pidiendo, para qué pido lo que estoy pidiendo, para mi propio beneficio y para pasarla bien o para otros. Hablamos de pensamiento, también petición, pensar qué es lo que es bueno para mí y que Dios realmente me dé aquello que es bueno para mí, aquello que Él sabe que es bueno para mí y que yo pueda verlo, o refinar y aclarar los pensamientos, qué pasa en mi cabeza, dónde estoy parado en mi servicio a Dios. Hablamos de la diferencia entre plegaria y tfila. Plegaria es pedir necesidades, yo quiero, dame, por así decir. Y tfila es unión. Tfila es unión. Luego estudiamos del Sefer Ikrim, del libro de los fundamentos, que expresa la idea de los cuáles son realmente los fundamentos filosóficos del judaísmo, que discute en realidad con el Rambam, con Maimónides, que plantea 13 fundamentos del judaísmo, principios. Pues el Sefer Ikrim dice que son 3 principios en realidad, no, 7, no 13, en donde estudiamos que en realidad no tiene ningún sentido pedir a ningún intermediario, de ninguna manera. No le rezamos a ninguna de las criaturas divinas, de ninguna manera. ¿Y por qué rezamos a Hashem? Porque Él no cambia, porque no necesita ayuda de otros, porque puede ofrecernos, darnos opuestos. Nadie le puede impedir nada de lo que Él quiere hacer. Esta es la razón por la cual rezamos a Hashem. Y esto es lo último que vimos la clase pasada. No voy a repetir toda la cuestión porque era relativamente larga. Cuando nosotros rezamos, no es que Hashem cambia, somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros quienes nos acercamos a Hashem. No es que Él cambie sus decretos y ese tipo de cuestiones, sino que Hashem es un reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros sonreímos, Hashem sonríe desde arriba. Esto lo dice el Zohar, no es una cuestión así como fantasía, qué lindo, qué agradable. El Zohar literalmente dice, si uno tiene aquí abajo, no solamente por la sonrisa, como quien agarra y se la cuelga de los dos lados, vamos a reírnos. No, sino que la sonrisa es interior, que uno está feliz por quién soy yo, por quién es Dios, qué oportunidades tengo para servirle a Dios. Cuando uno sonríe aquí abajo, Dios nos sonríe de arriba, literalmente, como un espejo. Muy bien, hasta aquí llegamos la clase pasada. Pregunta número 2. ¿Es necesario verbalizar la tfila? ¿Verbalizar el rezo? Dicho de otra manera, es la misma pregunta pero un poquitito más profunda. ¿Cuál es todo el sentido de tfila, de pedirle a Dios? Si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que decirlo? Si, con pensarlo alcanzaría, pero incluso si uno no lo piensa, ¿qué diferencia hay si Dios sabe lo que yo necesito y lo que no necesito? Y la idea es, hay varios puntos acá. Punto número 1, cada potencial de la persona tiene que ser utilizada en el servicio a Dios. Esto significa que si nosotros somos, perdón, si nosotros somos seres humanos, tenemos la capacidad del habla, tenemos que utilizar ese habla para el servicio a Dios. Entonces no sirve solamente pensar, porque si solamente pensás, hay un potencial, una energía que uno tiene, una capacidad que uno tiene, que en el mundo jasídico se llama las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción. Si solamente uno piensa, si solamente uno siente amor a Dios o temor a Dios, pero no lo verbaliza, pero no hace nada al respecto de esto, entonces hay una serie de fuerzas en el alma que la persona no está utilizando. Y tenemos que utilizar todos los potenciales y las energías y las posibilidades que tenemos para servir a Dios, sin lugar a dudas. Esto es punto número 1. Punto número 2, yendo un poco más a lo que explica acá,
De vuelta, Hashem sabe todo, entonces aparentemente no sería necesario rezar. Pero, otro punto más, rezamos para nosotros darnos cuenta de que estamos apoyándonos o no en Dios. Es una especie de fijar en nuestra propia vida, es una especie de afirmar que efectivamente nosotros nos apoyamos a Dios. Como es sabido que cuando una persona verbaliza algo, esto se vuelve más concreto en su propia vida. Si uno solamente lee, por ejemplo, con los ojos, como quien dice, sin verbalizar, la lectura es una lectura igual y los conocimientos son incorporados igual, pero no con la misma fuerza, no quedan asentados en la persona con la misma fuerza como cuando uno verbaliza lo que está estudiando. A veces uno necesita leer sin verbalizar como para concentrarse, pero estamos hablando de algo puntual. Bueno, a ver esta frase, esta idea, no la entiendo, y uno piensa sobre la frase, etcétera, hasta que la frase esta se queda, por así decir, fijada en la mente de la persona. Pero cuando una persona estudia en general, y esto no se aplica solamente al rezo, sino que se aplica al estudio de la Toira y a todo lo que tiene que ver con Yiddishkeit, con el judaísmo en general, judaísmo para judíos, judaísmo para no judíos, etcétera. Esto fija en el alma de la persona que uno realmente se apoya en Dios, que uno realmente cree en esto. Ahora bien, ahora de vuelta, yendo aquí a lo que está escrito, digamos, en la diapositiva. Nosotros somos seres humanos, como dijimos antes, y el ser humano habla. Paréntesis. ¿Qué significa que somos seres humanos? En el mundo de la toira, nosotros no hablamos de evolución. Nosotros no somos mejores animales, sino que somos otra criatura totalmente diferente y separada de los animales, sin conexión. Sin conexión quiere decir, por supuesto, somos criaturas porque Dios nos creó. Lo que quiere decir es, no somos mejores animales, no somos monos más desarrollados, por llamarlo así, bruto, ya lo sé, pero no somos eso. Los animales son animales y corresponden al mundo del animal. Y nosotros somos seres humanos. En la Torá se habla de cuatro mundos: el mundo de lo inanimado, piedras, minerales; el mundo de lo vegetal, todas las plantas, árboles, etcétera; el mundo de lo animal, todos los animales, perros, gatos y lo que sea; y el mundo del ser humano. Somos otra cosa, no somos animales mejorados. Me parece interesante agregar a esto que en la ciencia moderna, donde se habla y se aplica el asunto de la evolución a muchos aspectos de la vida en general, esto no es una contradicción a la toira. Doy un ejemplo sencillo. En la neurociencia de hoy en día se habla de diferentes partes del cerebro que se fueron desarrollando a lo largo que fue evolucionando la vida en la Tierra. Está el cerebro reptil, que está más atrás; está el cerebro emocional, el cerebro intelectual, etcétera. El ser humano es el cerebro intelectual. Buenísimo. Esto no es una contradicción a la toira, porque nosotros decimos algo muy sencillo: Dios creó el cerebro de esta manera. Después viene la ciencia y lo analiza, por así decirlo, disecta y lo pone en diferentes categorías. Eso está muy bien, es como la ciencia quiere entender las cosas. Pero eso no significa que exista la evolución desde la perspectiva de la toira. De ninguna manera, para nosotros no hay una cosa así. Todo lo que dijo Darwin y todo lo que se agregó después de esto, no existe una cosa así en el judaísmo, bajo ninguna perspectiva, ni categoría, ni nada por el estilo. Ay, los dinosaurios y la geología y todo lo que quieras. Dios creó el mundo de esta manera. Dios no tiene límites. Él puede crear un mundo que parece, que cuando uno lo analiza bajo ciertas herramientas, que tiene no sé cuántos miles de millones de años. Eso no es un problema, no es una dificultad. Y nunca hay que olvidarse que todo lo que plantea la ciencia para describir, porque esto es la ciencia, todo lo que plantea para describir la realidad que nosotros vemos a nuestro alrededor es una teoría que puede estar más probada o menos probada, puede ser más fuerte o menos fuerte, pero no deja de ser una explicación humana que nosotros damos a un evento determinado. Y como vemos en la práctica, cuando a Newton se le ocurrió la ley de la gravedad, estuvo perfecto en ese momento, explicaba los fenómenos que ocurrían, podíamos sacar cuentas, hacer cálculos y todo lo que quieras, pero de repente salimos al espacio y la ley de la gravedad se fue al tacho. Y entonces necesitamos una explicación más avanzada. La relatividad, está todo bien, no tengo nada contra Newton ni contra nadie. Lo que estoy tratando de explicar son toda la ciencia, lo que hace es plantear modelos de descripción de una realidad que vemos
y la queremos replicar, la queremos explicar, queremos predecir el comportamiento. Si yo entiendo que hay una gravedad, entonces si yo suelto una manzana, se va a caer al piso la manzana. Bueno, y si yo suelto un auto, también. Y si yo suelto una naranja, no, la naranja no, sale para arriba. No, no, no. ¿Sabe, que por cuánto de Newton, por supuesto, descubrió una idea que la Tierra tiene una atracción, etcétera? No hay diferencia en lo que sueltes, manzana, piedra, naranja, va a caer todo para abajo, lo puedes predecir. Esto es lo que busca la ciencia, entender el mundo y poder entender, predecir su funcionamiento bajo diferentes condiciones, etcétera, etcétera. Pero esto va cambiando, como lo vemos entre la ley de la gravedad y lo que siguió, que no era tan sencillo, mucho más complejo, etcétera, porque salimos de la Tierra. Bien, con todo esto que quiero decir, que la Toira es una verdad absoluta revelada en el monte Sinai, no es el asunto directo de esta clase, pero me parece importante mencionarlo. Entonces, cuando hablamos de que el ser humano es lo selecto de la creación, lo más elevado de la creación y tiene habla, etcétera, estamos diciendo que no es un animal mejorado, es el ser humano. Y hay que utilizar esa capacidad en el servicio a Dios, utilizar esa capacidad en el rezo nos concientiza más de la presencia de Dios. Y además, y esto está traído acá hasta la fuente de un Sidur, Otzarat Filo se llama, la verbalización nuestra, él no explica por qué, honestamente, pero es interesante la idea. Nuestra verbalización de la tfila, del rezo, con la intención adecuada, entendiendo lo que uno lee, concentrándose en lo que uno lee, etcétera. Esto despierta la misericordia divina. De vuelta, él no explica cómo, y yo no me voy a sentar acá a explicar a un gigante, no lo sé. Y también anula los decretos. Si uno no verbaliza lo que reza, anuló los decretos. Y esto de vuelta, como dije antes, se aplica a todos los aspectos de la toira. Si van a leer salmos, pues entonces verbalizarlo. En el lenguaje que quieras, dichoso el hombre que no se asentó en... Léelo como quieras, pero verbalizalo. Porque el poder del, por llamarlo entre comillas y de alguna manera, el poder de curación, el poder de salvación que tiene eso, sea cual fuere, y no quiero confundir con místicos truchos, etcétera, está en la verbalización. No solamente en pensarlo, a pesar de que los beneficios, que pensarlo también tiene sus beneficios, es mejor que nada, pero la verbalización es fundamental. Ok, entonces tenemos que verbalizar la tfila también, no para que Dios nos escuche, porque Él escucha todo y si yo hablo bajito también me va a escuchar. De hecho, una persona que hace tfila, que reza en voz alta para que Dios lo escuche, es totalmente inapropiado. ¿Qué te pensás? ¿Que porque grites más te va a escuchar más? No, no, no pasa por ahí. Ok, avanzamos. Ahora vamos a estudiar, una vez que entendimos el asunto de tfila, las diferentes explicaciones de esa palabra y preguntamos qué pasa con la tfila. Dios cambia de opinión, no cambia de opinión, ¿no? Los que cambiamos somos nosotros y Dios necesita que yo le grite para hacer lo que necesito. No, no necesita que grites, es por vos también, para vos concientizarte, porque el hablar utiliza tus potenciales, etcétera. Vamos a la mitzvah, al precepto puntual de tfila. En la Toira, como ya explicamos en muchísimas clases, la Toira tiene dos expresiones, una expresión escrita y una expresión oral, que no voy a explicar ahora todos los detalles de esto, es otra clase sobre el tema ese de la Toira y cómo es la Toira, la organización de la Toira, etc. La Toira tiene una expresión escrita y una expresión oral. En ningún lugar de la Toira escrita está claramente mencionado que es un precepto positivo el rezo. Y los comentaristas, acá lo pueden ver en la pantalla, ustedes sabrán leer español también, me imagino, los comentaristas discuten esto. ¿Es una mitzvah? ¿No es una mitzvah? ¿Bajo qué condiciones es una mitzvah? ¿Cuándo no es una mitzvah? ¿Cuándo es un precepto rezar o no? Vamos a empezar por el Rambam, Maimónides. El Rambam explica, es un precepto positivo de la Toira, es uno de los 613 preceptos, rezar a Dios todos los días. Estas palabras todos los días en realidad deberían estar subrayadas porque es un hidush, es una novedad del Rambam. No aparece esto en otros lugares. ¿De dónde saca el Rambam todos los días? Que es una mitzvah, perdón, que es una mitzvah. El Rambam mismo escribe, porque hay que servirle a Dios, hay que servirle a Dios con el corazón completo. Esto es lo que el Rambam escribe
Acá está la fuente, las leyes de Tfila, etc. Hay que servirlo a Dios con el corazón completo. ¿Cuál es? Y dice el Talmud en Tainis, al comienzo, ¿cuál es el servicio a Dios con el corazón que se hace con el corazón, en el corazón? Tfila. Es el rezo. Esto es lo que dice el Talmud, esto es lo que escribe Rambam, pero de vuelta, es una novedad que él trae que hay que rezarle todos los días. Y los comentaristas, acá hay dos, por lo menos, se preguntan, ¿de dónde sacó esto el Rambam? ¿De dónde aprendió Rambam que hay que rezar todos los días? Y no que hay que rezar, sino todos los días. Rezar de servirlo a Dios. Y todos los días, Kesef Mishnah, que fue escrito por Rabbi Yosef Karo. Él escribe que si no rezas todos los días, ¿cuándo? Cada mitzvah, cada precepto, tiene que tener una definición clara y concreta para saber que nosotros estamos cumpliendo con el precepto o no estamos cumpliendo con el precepto. Siendo así, si la Torá dice rezá, esta es la opinión del Rambam, si la Torá dice rezá, entonces me tiene que decir cuándo. Y si no me dice cuándo, bueno, es todos los días. Se supone que uno debería estar rezando todo el día, todos los días. De hecho, el Talmud dice una cosa así. En Brojes, alevay, ojalá una persona rezase todos los días, todo el día. ¿Por qué? Porque cuando, y el Tanya lo trae también, cuando una persona está rezando, estás conectado a Dios y no estás haciendo lío, sin lugar a dudas. Porque estás concientizado, o deberías por lo menos concientizarte que estás parado frente al Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea. Entonces, ¿qué vas a hacer lío? En pensamiento, en palabra, en acción. Entonces, ojalá estuviésemos rezando todo el día porque nos portaríamos bien todo el día. Pero obviamente no se puede, porque hay que ir a trabajar, porque hay que hacer otras cosas, comer, beber, dormir, ir al baño, etcétera. Entonces, no rezamos todo el día y ahí es donde empezamos a hacer lío, por así decir. Otro comentarista explica que así como tenés que comer todos los días, también tenés que rezar todos los días. Esta es la explicación que ellos ofrecen sobre el Rambam, sobre de dónde sacó el Rambam que hay que rezar todos los días. Esto, punto número uno. Punto número dos, Ramban Nachmanides, que vivió 150 años después del Rambam, ambos en España. Él explica que no, de ninguna manera. No es una mitzvah rezar todos los días. No, señor. Sino que en realidad Dios, en su enorme, infinita misericordia, Él se, comillas, rebaja a sí mismo, esa es su bondad, rebajarse a sí mismo a escuchar nuestras plegarias, a prestarnos atención a nosotros. No es que Dios nos necesite a nosotros, Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Dios, porque si no, no existiríamos. El universo entero y la creación entera existe, y yo acá estoy sentado, existo, porque Dios me está creando. Y desde la perspectiva del Baal Shem Tov, el mundo hasídico, el Alter Rebbe lo explica ampliamente en la segunda parte del Tanya. La creación esta no es que Dios un día creó, ¡pum!, y está ahí funcionando y sigue en modo automático. De ninguna manera. La creación es un proceso constante, sin fin. Es como que Dios está hablando, porque la creación en el comienzo del relato de la creación en la Toira dice que Dios habla y crea el cielo, a Dios habla y crea esto y aquello, etc. Entonces, la creación es un proceso constante, de un habla constante. Y así como el habla constante cuando uno habla y ejerce su capacidad de hablar, se escucha lo que dice cuando la persona deja de ejercer esa posibilidad, esa fuerza, ya no se escucha lo que dice, lo mismo ocurre con toda la creación. Solamente existe porque Dios está, comillas, hablando, creándola en forma constante. Y si a Dios se le ocurriese dejar de hacerlo, pues entonces dejaría de existir todo. Esto está al comienzo del Rambam, en la ley de los fundamentos de la Toira. Los primeros dos capítulos del Rambam me explica esto ampliamente. Toda la creación depende de Dios. Dios no depende de la creación, de ninguna manera. Él no nos necesita. Ya sé que está el rabino Manis Friedman, le encanta decir que que Dios nos necesita a nosotros. Ok, que él vaya a explicar como a él le parece. No porque suene raro, sino porque en otros textos no aparece esta idea. Y de vuelta, podemos discutirlo y yo no voy a discutir con Manis Friedman porque él es un genio y yo soy un tonto. Pero en la práctica, si vos lees el texto simple de Rambam, Dios no nos necesita. Él no necesita la creación no necesita a él. Y es su bondad, volviendo a Ramban, a Nachmanides, es su bondad infinita que Él escuche nuestras plegarias, que Él se conecte con nosotros, que Él nos dé una herramienta
a través de la cual nosotros podemos volvernos más conscientes de su presencia, de su existencia, y podemos pedirle lo que sea que queramos, y Él nos responde. A veces nos responde con lo que queremos, a veces no nos responde con lo que queremos, nos responde de otra manera, pero no deja de ser una respuesta. E incluso una no respuesta a lo que pedimos, eso también es una respuesta. ¿Por qué Dios no me da lo que yo quiero y lo que yo? Porque no lo necesitas. Suena duro, ya lo sé, pero esa es la realidad. Si Dios no te lo está dando, es porque no es para vos, o porque ahora no es para vos. Y no porque reces 150.000 veces, haciendo la vertical, y leas el Salmo 348 400.000 veces, y des tzedaka, y que te quedes en la calle porque diste todo en tzedaka, Dios te tiene que responder, me tiene que responder. Y si yo leo el Ketoires, el incienso, entonces tiene que bendecirme. Dios no tiene nada, perdón. Todo al revés está. Dios no tiene nada, no está obligado a nada. Vos estás obligado. Yo estoy obligado. ¿Por qué? Porque Dios me crea y me da todo sin que yo haga nada y que yo aporte nada a su creación. Entonces yo soy el que debe, Él no. ¿Yo puedo pedir? Claro que sí. Pedir lo que quieras. ¿Él tiene que responderme? No. Es su bondad infinita. Esta es la idea de lo que está compartiendo el Ramban, Nachmanides. Es su bondad infinita decidir Él responder nuestras plegarias como a Él le parece, cuando a Él le parece. Y de vuelta, cuando no te responde, es porque esto no es lo que necesitas. Esto no es para vos, a pesar de que lo quieras. Y Él no tiene ninguna obligación de darte lo que vos quieras. No. Ahora bien, continuando con esto, el Ramban explica, Nachmanides explica, que cuando una persona realmente necesita estar en un momento de apremio, pero apremio serio, etcétera, y pide a Dios, eso es una mitzvah. Ese es el precepto de rezar. Dicho de otra manera, y lo vamos a estudiar más adelante en un ratito. Nuestros sabios establecieron todo un orden de rezo, una forma de rezar, etcétera, para judíos, y después vamos a ver si se aplica o no para Bnei Noach. Paciencia, vamos paso a paso. Pero lo que quiero decir con esto es, nuestros sabios establecieron todo un sistema de rezo. Existe un libro de rezos para los judíos. Sin duda, se llama Sidur, etcétera, lo vamos a estudiar. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Paciencia. Para Bnei Noach no existe, lo vamos a estudiar. Paciencia. Ese, esa estructura del rezo, esa estructura del rezo, no, según Ramban Nachmanides, ahí estamos parados ahora, no es un precepto positivo de la Toira. No. Y tampoco rezarle a Dios cuando necesites, porque necesitas algo, necesariamente es un precepto positivo de la Toira. No, dice Ramban. La mera alabanza a Dios, incluso el agradecimiento a Dios, no es un precepto positivo de la Toira para Ramban. No malinterpreten, no estoy diciendo que está mal. No, 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 no. ¿Querés agradecerle a Dios todo el día, todos los días? Adelante. ¿Querés alabarlo a Dios todos los días, todo el día? Adelante. ¿Querés pedirle a Dios incluso lo que no necesitas? Todo el día, todos los días, adelante. Enjoy. Disfrútalo. Ningún problema. Acá la pregunta ¿es un precepto bíblico o no es un precepto bíblico? Maimónides te va a decir, voy para atrás a propósito. Fíjense, nosotros estudiamos, para el Rambam, el rezo es súplica, alabanza y peticiones. El, la estructura, súplica, alabanza, peticiones y agradecimiento, perdón, me comí el agradecimiento, súplica, alabanza, petición y agradecimiento, esa estructura, para el Rambam, Maimónides, cuando la persona va con esa estructura, está cumpliendo un precepto positivo de rezar y lo tiene que hacer todos los días. Esto es lo que opina Maimónides. A pesar de que yo no necesite nada, no importa, tengo que pedir porque nuestros sabios decretaron este texto. Yo leo el texto, bla, 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 lo leí. El mitzvah positivo de la toira, cumplí una mitzvah. Para Nachmanides, volvemos para adelante, Back to the Future. Para Nachmanides, para Ramban, no señor, porque vos sigas una estructura de un texto, ¿eso significa que cumpliste un precepto de la toira? No. Cuando vos sientas en tu interior la necesidad y el apremio de algo,
y estés, por así decir, apretado y quieras algo, eso pedíselo a Dios. Oh, cumplí un precepto positivo de la Toira. Cuando necesitaba algo en un momento de apremio, le pedí a Dios. Esto es lo que explica Nachmanides. Esa es la diferencia entre Maimónides y Nachmanides. Ahora bien, ¿para qué traigo toda esta cosa de Maimónides y Nachmanides, etcétera? Vamos a Bnei Noyaj. Antes del texto que está acá, que por supuesto lo pueden leer, esto ya lo dije muchas veces, más allá de esto, hay una respuesta rabínica, responsa rabínica, se llama Igrois Moishe, las cartas de Moishe. Hay toda una clase entera en el canal sobre esa respuesta rabínica explicando tfila para Bnei Noyaj, según su opinión, según su forma de ver las cosas. Y él explica ahí que Bnei Noyaj no tienen el precepto de rezo, de ninguna manera, no lo vemos en ningún lado. De acuerdo a como lo explica Maimónides, sin duda, Bnei Noyaj no tienen el precepto del rezo. Esto es lo que dice Moshe Feinstein. Y de acuerdo a Nachmanides, que es lo que vimos antes, vamos para atrás, de acuerdo a Nachmanides, que el rezo, el precepto positivo del rezo es cuando una persona necesita algo, por cuanto eso está directamente relacionado con la fe en Dios, porque si vos necesitas algo y me lo pedís a mí, y bueno, a veces te voy a poder ayudar, te voy a poder ayudar y a veces no. A mí no me pidas salud para no sé quién, a mí no me pidas $1.000.000, lamentablemente no te voy a poder ayudar. Pedime una clase de algo y podemos discutirlo, si lo puedo hacer o no. Pero si le pedís a Dios, evidentemente confías en Dios y te apoyás en Él, te importa lo que Él dice, etcétera. Sos consciente de Él. Bueno, todo lo que explicamos anteriormente. Quiere decir que el rezo, de acuerdo a como Ramban lo explica, es una expresión de la fe en Dios. Y la fe en Dios es el opuesto absoluto de la idolatría. Porque si una persona cree en ídolos de madera, de piedra, de oro, plata, etcétera, entonces porque no cree en Dios. O por lo menos no entendió, incluso si cree que Dios es el Señor por todas las cosas, pero hay otros poderes y hay clases en el canal que hablan de este tema, del tema idolatría, etcétera. El Rambam también en las leyes de idolatría explica esto ampliamente. Si por lo menos la persona cree en Dios, pero no le pide, entonces claramente su fe en Dios es equivocada, está equivocada, no funciona, porque le terminás pidiendo a otros. Le terminás pidiendo a tal intermediario, a tal otro intermediario, a tal otro poder, a las estrellas, a las constelaciones y a los ángeles y a no sé qué cosa más, que ya dijimos que no se debe hacer. Cuando la persona hace esto es porque su fe en Dios está, por así decir, truncada y está rozando la idolatría. Rozando la idolatría si no es totalmente idolatría. Entonces, cuando le pedís a Dios efectivamente, esto refuerza tu fe en Él, esto refuerza la negación de la idolatría. ¿Oh? Entonces vemos que rezar para no judíos, de acuerdo a como lo entiende Ramban, es una expresión de fe, que es una expresión de la negación de la idolatría. Así explica básicamente, muy básicamente, Rav Moshe Feinstein. El Rebbe explica algo muy parecido. Esto de la negación de la idolatría no lo dice Rav Moshe Feinstein, lo dice el Rebbe. Pero el Rebbe dice claramente que el rezo para Bnei Noyaj es un precepto sin duda, un precepto positivo. Tanto como lo explica Ramban, Nachmanides, que es todo lo que dijimos antes, cuando estás en un momento de apremio, le pedís a Dios, etc. Como de la forma en que lo explica Maimónides, el Rambam, en donde el rezo es simplemente una avoida, un trabajo, que es con uno mismo, de uno mismo cambiar, de uno mismo apoyarse en Dios, y esto lo vamos a estudiar más en detalle, pero en las próximas clases, sobre cómo es el rezo en términos hasídicos. ¿Qué significa el rezo? No que recitas. Esta es otra cosa que también lo vamos a estudiar. Paciencia. Pero cómo funciona en términos de la avoida, del trabajo que uno hace consigo mismo, más allá de lo que recita, del texto que dice en tal o cual situación. ¿Qué es lo que tiene que estar pasando dentro de uno mismo? Entonces, simplemente, para, digamos, cerrar esta idea, Bnei Noyaj deberían rezar, sí, 100%. 100%.
Porque ese rezo, como dijimos anteriormente, es una negación de la idolatría a través de apoyarse en Dios, una reafirmación de la fe en Dios. Y vemos también claramente, dice el Rebe, muy simple. En la historia de Yoina, es un libro, 4 capítulos tienen, es cortito, Yoina en los profetas, profeta Jonás, creo que se llama en castellano, donde muy brevemente la historia es que Dios envía a un profeta a profetizar a la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive era una ciudad llena, Shtei Esrei Riboy, dice el texto, 120.000 personas, 1.200.000 personas. Para la época era una ciudad gigante, hay diferentes versiones de cuántos había, pero es una ciudad gigante igual, aunque sea 120.000 personas. Hasta el día de hoy hay ciudades que no tienen esa cantidad de gente. Muy bien. En donde eran todos, absolutamente todos, no judíos. No había judíos en Nínive. Y Dios lo manda a Yoina, a Nínive a profetizar. Dios va a destruir esta ciudad. La historia de Yoina es famosa porque se la termina tragando un pez enorme, porque se metió en un barco, porque no quería profetizar. Entonces hubo una tormenta. Es toda una historia larga que no voy a explicar toda la historia ahora, la pueden leer ustedes. Está en el libro de Jonás, en la Toira, en los profetas. La cuestión es que Yoina termina profetizando efectivamente en Nínive y la gente de Nínive escucha la profecía, escucha totalmente. Y hacen chuva, rezan a Dios, ayunan también, que el ayuno no es el asunto central de la chuva, no anden por ahí ayunando, no es el camino para hoy en día, a pesar de que se encuentran muchos textos. En Orjos Tzadikim vas a encontrarlo, en Rabbeinu Yoina lo vas a encontrar, en Share Chuva de Rabbeinu Yoina lo vas a encontrar, en Reishis Chochma lo vas a encontrar, en todos los libros de Musar vas a encontrar el ayuno y el arrepentimiento, en los libros de la Arisa lo vas a encontrar, en los libros de Requiaj lo vas a encontrar, de la forma en que lo quieras ver, lo vas a encontrar. Pero hoy en día, esto es lo que explica el Rebbe en varios lugares y el mundo jasídico en general, el Rebbe explicó que hoy en día hay que enfatizar más en lo positivo cuando uno quiere hacer chuva, cuando uno quiere acercarse a Dios, aumenta en lo positivo y no te enfoques tanto en lo negativo. Porque hoy en día vivimos en una generación tan pero tan frágil que si uno se enfoca tanto en lo negativo, puede terminar en depresión y puede terminar siendo contraproducente, perdón, al acercamiento a Dios. Tanta depresión y tanta tensión esto puede generar que uno simplemente termina alejándose y otra cosa. Yo no necesito vivir triste mi vida, no necesito vivir suplicando y lloriqueando por acá, por allá. ¿Sabes qué? Me voy a hacer feliz y ya está. Sea lo que fuera que es esa felicidad, porque puede ser algo material y es mentira, es efímero. Ok, todo lo que quieras, pero es peligroso una persona que solamente se va a enfocar en lo negativo. Así que con esto tenemos que tener mucho cuidado. Volviendo al rezo. El Rebbe prueba de toda esta historia de Nínive que existe chuva para Bnei Noyaj, a pesar de que el Talmud discute esto y es una clase aparte y hay clases en el canal, mínimo 2 clases sobre chuva, donde leemos un texto de adentro mismo muy interesante sobre chuva para Bnei Noyaj especialmente. La cuestión es que el Rebbe aprende de aquí que existe el rezo para Bnei Noyaj. ¿Qué sacamos? Ahora seguimos, pero ¿qué sacamos de conclusión de estas 2 diapositivas? ¿Es una mitzvah o no es una mitzvah para Bnei Noyaj? Sí, es una mitzvah. Esta es la opinión del Rebbe. Y la mitzvah está directamente relacionada, como yo expliqué antes, que pareció que lo dije en nombre de Moshe Feinstein, pero en realidad es parte de lo que explica el Rebbe. La mitzvah está basada en fortalecimiento de la fe, porque le pedimos a Dios, y esto nos hace más conscientes de Él, y eso directamente la negación de la idolatría. En eso consiste la mitzvah para Bnei Noyaj. Dicho todo esto, voy para atrás a propósito. Todo lo que dijimos hasta acá, así como empezamos con las fuentes de los versículos que hablan de la tfila de los no judíos, y ahora sabemos que también hay un apoyo de Yoina, de la tfila de los no judíos, y esto está relacionado con la fe en Dios, que está relacionado con la negación de idolatría, y ves como de una frase que parece incluso tonta, bueno, ¿sabes qué? No te prosternes más a la copa de agua. No es Dios. Ay, bueno, no sabía. Bueno, dale, listo, ya está, ahora sabes.
No lo hagas más. No le reces más porque no te va a dar nada. Ok, no sabía, listo. Eso parece muy sencillo, no hagan idolatría. Momentito, de acá se desprenden decenas y decenas de cuestiones, al punto tal que uno llega a hacer idolatría del fútbol, del deporte, de la belleza, del dinero, del éxito, de la fama. Mm, Cuidado, porque también son formas de idolatría. Sin entrar en todo eso, una vez que entendimos que existe tefila para los judíos, entonces todo lo que estudiamos hasta acá, todo, también se aplica a no judíos. ¿Qué es la tefila? Unión, petición, insistente, súplica, alabanza, agradecimiento, juzgarse a sí mismo, pensamiento, aclarar pensamientos, todo, todo. Se aplica 100%. Para eso lo estudiamos. Ahí para son Bnei Noyaj. Pará, te acabo de explicar, en las palabras del Rebe, ahí está la fuente, cuando el Rebe lo dijo, esto se aplica a Bnei Noyaj. Eso es tfila. No solamente, como dije en la clase pasada también, ahí en la charla del Rebe, donde el Rebe dice directamente prayer, no solamente prayer, petición, dame, dame, sino que todo el concepto de tfila también se aplica a Bnei Noyaj. Muy bien. Para que toda la tfila funcione como corresponde, necesita una preparación. Más allá de qué es la tfila, todavía no llegamos, paciencia, ya vamos a llegar. Pero hoy no, la clase que viene, Dios mediante. Pero la tfila necesita una preparación. Y una vez que establecimos que la tfila se aplica para Bnei Noyaj también, entonces tenemos que entender cómo es la preparación que nuestros sabios en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, establecen para la tfila, que la gran mayoría de las preparaciones tienen que ver con el cuerpo, con el lugar. Siendo así, todos esos preparativos se aplican 100% a Bnei Noyaj. Muy bien, vamos a estudiar algunos. Punto número uno, interesante si ven, fíjense acá arriba. Era Jaime es la primera parte del Shulchan Aruch, del Código de Ley Judía, capítulo 90, 91, 92, 96, 97, 98. Todos estos asuntos son formas de prepararse para la tfila, que el Código de Ley Judía nos establece, para los judíos se está hablando, de cómo hacer tfila. Y yo lo que estoy haciendo es tomar la mayoría, no todos, la mayoría de los componentes de ahí para aplicarlos a no judíos también. El lugar. No se debe rezar en un lugar elevado. Por ejemplo, yo no tengo que subir a un banco o una banqueta porque es muy difícil de concentrarse, punto número uno, y porque aparte tiene que ver con la humildad. Uno tiene que rezar, como dice el Salmo, Mimá Makim, desde las profundidades que eras hijo de Hashem, te llamo Dios. Entonces, si uno reza en un lugar alto, eso, eso representa que la persona no es humilde. Ahora, el lugar alto no significa que si una persona vive, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, que es una ciudad que está re alta, no sé cuántos, cientos y cientos, mil no sé cuántos metros de altura o más, no sé, exacto. Ah, entonces no puedes rezar en La Paz, en La Paz, en Bolivia. No, no entendiste. En donde sea que estás, vivo acá. Ok, yo vivo en Buenos Aires, que está, digamos, a nivel del mar. Pero si vos vivís en La Paz, en Bolivia, también podés rezar, claro que sí. En tu casa no te subas a un banco. Ese es el punto. En tu casa no te subas a un banco para rezar, porque representa lo opuesto de la humildad, que es la arrogancia, la soberbia o lo que sea, y es inadecuado rezarle a Dios siendo soberbio. A esto se refiere. No cuántos metros del nivel del mar estás. Si no, estarían todos los judíos viviendo en el mismo lugar porque estaban en el mismo nivel del mar. No, 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 no tiene nada que ver. Vives en una montaña, muy bien, muy lindo. No te subas a un banquito en la montaña para rezar. Se reza en dirección a Jerusalén, en dirección al templo. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen, basado en un versículo, que Jerusalén es el portal del cielo, por así decir. Ze Shara Shomai. Y es el portal a través del cual todas las plegarias suben hacia Dios. Y ya dijimos que plegarias se aplica a Bnei Noach también, entonces evidentemente sería mejor, sin duda, que sea mirando a Jerusalén. Ahora, si por alguna razón la persona no puede mirar a Jerusalén porque no sabe dónde es o porque lo que sea, puede rezar para otras direcciones también. Mientras está, o por ejemplo, si estás en un avión y no sabes, no funcionan las brújulas en el avión.
no sabes para qué dirección es, no es necesario que le preguntes a la azafata, ¿a dónde está Jerusalén? ¿A dónde está el este? Podés hacerlo si querés. Digo este porque los que vivimos en América miramos hacia el este, que es donde está Eretz Israel, la tierra de Israel, noreste, por así decir. Los que vivimos en Argentina es el noreste, los que viven en Estados Unidos es el este. Y así va cambiando. De hecho, interesante, en la última versión de la aplicación Bnei Noyaj hay una brújula. Y esa brújula, si prestan atención, abajo de todo hay un simbolito que te muestra hacia dónde está Jerusalén. Si vos apretás el simbolito y tenés activada la localización, y eso es parte del teléfono, no tiene nada que ver con la aplicación, te va a mostrar hacia dónde está Jerusalén, en qué dirección está Jerusalén, para que uno pueda rezar en esa dirección. Y si una persona está en Jerusalén, tiene que rezar en dirección al templo. Y si una persona está en el templo, tiene que rezar en dirección a lo que se llamaba el Kodesh HaKadoshim, el santo sanctorum, el lugar más santo del universo entero. A partir de ahí se creó el universo entero, etc. Bien, esto es otro de los asuntos de preparación del lugar para el rezo. Uno no debería rezar en un campo abierto, sino en un lugar cerrado. Eso está directamente relacionado con la concentración. Si vos estás en un lugar abierto, campo, los ojos se van, por así decir, y la mente junto con los ojos empieza que los pajaritos para acá, que las vacas por allá, que los caballos por otro lado. Y es imposible concentrarse en un lugar así. De hecho, si uno por alguna razón está en un lugar así y tiene que rezar en un lugar así, por ejemplo un bosque o algo por el estilo, lo ideal es rezar frente a un árbol. No porque uno le está rezando al árbol. Has Dios libre y guarde. Ya dijimos, está prohibido rezarle a cualquier otra cosa. Lo que quiere decir el árbol es eh, como vamos a ver más adelante, frente a una pared. Lo que quiere decir el árbol es, bueno, acá esto me va a permitir a mí no prestar atención a todo el resto de las cosas que están a mi alrededor, que están pasando, por ejemplo, en un campo abierto, en un bosque, etcétera. Cuanto menos distracciones uno pueda tener en su rezo, mejor. El rezo debería ser en un lugar fijo. ¿Cómo sabemos esto? Abraham vino. En Payas Lech Lejo, Abraham se levantó a la mañana y fue al lugar en donde había rezado con Dios el día anterior, antes de que destruya Sodoma y Gomorra, Sodoma y Moirá. Aprendemos de aquí que Abraham rezaba siempre en el mismo lugar. Por eso a la mañana se levantó y fue a rezar en ese lugar. Ok, Sodoma y Moira estaba todo destruido. Ok, final de Payas Lech Lejo. Pero aprendemos de acá que hay que rezar en un lugar fijo. ¿Qué significa un lugar fijo? Incluso si uno reza en su propia casa, incluso, por ejemplo, los judíos, donde rezamos en una sinagoga y vamos a estudiar no hoy, más adelante, si debería haber sinagogas para no judíos o no. Esto lo vamos a discutir también, si existe el concepto de tzibur, congregación para no judíos o no. Esto lo vamos a discutir también, Dios mediante, no hoy, más adelante. Incluso en la sinagoga, los judíos elegimos o deberían elegir un lugar especial en la sinagoga para que ese sea su lugar. Por supuesto, no voy a elegir el lugar que ya hay otro sentado ahí porque voy a entrar en problemas. Elegiste otro lugar. Pero en general hay lugares fijos para rezar. En general hay lugares fijos para rezar en las sinagogas. Y cuando uno reza en su casa, o porque no fue a la sinagoga, o porque no es judío y no va a la sinagoga y no debería ir a la sinagoga, en su casa está perfecto, lo ideal es tener un lugar fijo en su casa. Fijo no significa que si vos no estás rezando exactamente en esta esquinita de la mesa, entonces tu rezo no va a ser escuchado. No, 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 no. Sino que el espacio en donde uno está y donde uno reza en general debería ser el mismo espacio siempre. Y si no se puede, no se puede. No estamos diciendo cosas que si no lo haces, entonces tu rezo será rechazado por Dios. Estamos diciendo cómo debería ser la mejor manera para prepararse y preparar el lugar para rezar. En un lugar fijo, en un lugar fijo. En la casa puede ser la sala, puede ser esto, lo otro. Prepara un lugar, separa un lugar donde vos puedas decir, este es mi lugar de rezo. Eso no quiere decir, por Dios, no confundan. No quiere decir que tiene que haber velas, no hay imágenes, esto es lo que acá aparece también. No podés rezar frente a una foto, frente a dibujos, frente a un espejo, donde vos te ves a vos mismo. De ninguna manera. Frente a fotos tampoco. Si vos elegiste un lugar en tu casa para rezar y está lleno de cuadros y cosas, perdón, pero no, elegí otro lugar para rezar donde no haya esto, en donde no te distraigan
donde no estén todos los chicos corriendo a tu alrededor y te vuelvan loco cada vez que te pones a rezar, de repente empiezan todos a tirarte de la pollera, de los pantalones, a pedirte cosas. Un momentito, dame un espacio tranquilo en donde yo pueda dedicarme a mi conexión con Dios, a mi relación con Dios. No quiere decir que vas a estar rezando durante todo el día. Como ya dijimos antes, ojalá uno pudiese rezar todo el día y no te metes en lío. Pero no es la realidad que vivimos, yo diría, la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, busca un lugar tranquilo, a veces un horario tranquilo. Si no tiene niños pequeños, entonces mejor cuando están durmiendo, porque no te van a molestar, puede ser en otro horario, etcétera. Bien, como dijimos antes, lo de las fotos, me salté esta línea, perdón. Frente a una pared, hay una historia del rey Hizkiyahu. Hizkiyahu Amelech fue un personaje muy interesante. Estuvo poco antes, más o menos unos 100, 150 años antes de la destrucción del primer templo, un rey del reinado del sur de Yehuda, que nuestros sabios cuentan en el Talmud que Dios quería que sea Moshiach, literalmente, pero la generación no estaba preparada, entonces no fue, por así decir. Pero esto es lo que Dios quería, que sea Moshiach. Hizkiyahu Amelech, él vio con profecía, era una persona espiritualmente muy elevada, de vuelta, podía ser Moshiach, él vio con profecía que su hijo o sus hijos iban a ser un desastre, idólatras, asesinos, etc. Entonces decidió no tener hijos. Ya está. Se quiso ser más inteligente que Dios, por llamarlo de alguna manera. Y Dios envió al profeta Ishaya a reprenderlo y decirle, está mal. El Talmud utiliza una expresión muy interesante. Los secretos de Dios, ¿qué tenés que meterte vos con los secretos de Dios? Dejalo a Dios hacer lo que Él quiera con su mundo. Tu función es tener hijos. Entonces Hizkiyahu Amelech, que estaba muy enfermo en ese momento, estaba a punto de morir en su lecho de muerte, lo viene a visitar el profeta le dice, no tuviste hijos, ¿qué querés que haga? Ahora me estoy muriendo encima. Hizkiyahu Amelech nos cuenta el texto en la toira, dio vuelta su cara hacia la pared, vaya a ser Hizkiyahu Panabel Akir, dio vuelta la cara hacia la pared, rezó y pidió a Dios misericordia, Dios le dio 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida se casó con una hija de Ishayahu, del profeta que lo reprendió, etcétera, y tuvo un hijo, Menashe. Menashe fue un desastre como pocos. Idólatra, introdujo idolatría en el templo, en la parte más santa del templo, asesino. Fue un desastre Menashe. Al final de sus días, Menashe también hizo tshuva. Menashe retornó hacia Dios, como la gente de Nínive, etcétera, hizo tshuva, pero durante su vida fue un desastre. Aprendemos de Hizkiyahu Hamelech, del rey Hizkiyahu, que hay que rezar frente a una pared. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenés que tener la pared así, con la nariz apretándote? No, no. El judaísmo es racional, lógico, normal. No tenés que estar tocando la nariz con la pared y ahí estás rezando en la pared. No, es el mismo concepto que yo expliqué antes. No reces en un lugar abierto porque no te ayuda a la concentración. Si vos rezás frente a la pared, entonces esto te va a ayudar a tu concentración, porque igual no hay nada para mirar, está la pared. Por supuesto, como dijimos antes, sin cuadros, sin fotos, sin dibujos, sin espejos, frente a la pared. ¿Y a qué distancia de la pared? Con estar a 2 metros de la pared ya estás bien, no te preocupes. Y cuando estás a 3 metros de la pared también está bien. Lo que pasa es que cuanto más atrás vas, por supuesto, más campo visual estás viendo, mirando y mayor cantidad de distracciones tenés. No es necesario que estés pegada a la pared. ¿Querés estar pegado a la pared? Más alto. Bueno, que te vaya bien. Pero no es de lo que está hablando la alhaja, no es de lo que está hablando la ley judía, sin lugar a dudas. Por último, en esta diapositiva, y hasta acá llegamos hoy con las diapositivas, es el lugar en donde uno reza, tiene que estar limpio. Ahora estamos hablando del lugar. Posteriormente, en la clase que viene, hablaremos del cuerpo, qué pasa. Ahora estamos hablando del lugar, el espacio. Donde uno reza, tiene que estar limpio. ¿Limpio de qué? Excrementos, de gatos, perros, por ejemplo, o de niños. Si uno tiene niños chiquitos, se hizo encima, tiene pañales, y ok, sale olor y se hizo encima, etcétera. Ok, donde vos rezás, no tiene que haber esto. No tiene que haber mal olor, no tiene que haber orina. A veces también los perros y gatos hacen en cualquier lado, o porque no está entrenado,
o porque estaba cerrado, yo qué sé, se hizo ahí, no se hace encima, hace donde quiere, que es otra cosa. Es como un niño andando sin el pañal, hace cualquier cosa en cualquier lado y ni se da cuenta, ¿ok? Es un niño. Acá lo mismo pasa con los perros y los gatos. No puede haber excremento, no puede haber suciedad en el lugar en donde uno reza. Si uno revisó el lugar y no había nada, y de repente justo apareció un pedazo de, qué sé yo, que hizo el gato. No es normal, los gatos hacen en un lugar muy especial, con las piedritas, y los perros tampoco hacen en cualquier lado si está entrenado. Pero si no está entrenado, hace en cualquier lado. Ok, no es necesario que reces de vuelta, pero si era un lugar que no revisaste y deberías haberlo revisado y por simplemente vagancia no lo quisiste hacer, entonces tu plegaria no fue aceptada, no sirvió y no debería rezar de vuelta. Ok, estos son los asuntos que estudiamos, por así decir, de la preparación del lugar. Súper resumen, entendimos que hay que verbalizar por varias razones, por nosotros mismos, para concientizarnos, para utilizar todas nuestras capacidades, porque este es el sistema que Dios estableció, que cuando hablamos, ese habla tiene, despierta la misericordia divina, tiene un efecto especial, anula decretos, hablamos sobre la mitzvah, el Rambam, de Tfila, el Ramban, Nachmanides, Maimónides, aplicamos esto a Bnei Noyaj, tiene que ver con fe, tiene que ver con emuna, y emuna está directamente relacionado con lo opuesto a la idolatría, y hablamos de la preparación del lugar para rezar. Muy bien, vamos a las preguntas. Un segundito. En YouTube hay varios comentarios. Primero que nada, quiero de todo corazón agradecer a Selva, que sea con braja y con atzlaja, con bendición y con éxito, la generosidad de ofrecerle membresías del canal a todas las personas o a muchas personas. Julia también hizo lo mismo, muchísimas gracias. Esto me apoya, me ayuda a mantener a mi familia, literalmente. Y ya que estamos, les cuento que hay varios niveles de membresías. Hay membresías que son fotos, membresías que son videos, membresías que son clases. Ahora estamos estudiando Tania, por ejemplo, para Bnei Noyaj, adaptado para Bnei Noyaj. Ya estamos en el capítulo 33, 34. Y hay una membresía que es una reunión quincenal virtual de un grupo de gente conmigo, todos los que participan de esa membresía, que quieren. En general es los miércoles. Eh, Ayer no hubo, la semana que viene, Dios mediante, hay, los miércoles 19:30 aproximadamente en la Argentina. Después cada uno verá dónde está parado con sus horarios. Esa es el último nivel de membresía. Una reunión con nosotros donde la gente simplemente explica, pregunta, charlamos, da consejos. Es un grupo muy lindo, muy, muy agradable. Así que Selva, muchísimas gracias. Me parece una excelente iniciativa y que sea para braja, para bendición en todo lo que necesites. Un segundito. Había unas preguntas acá y allá. Dice Lord Exilón. La tfila nos permite sincronizar nuestros pensamientos y sentimientos, el alma, para dirigirse al Eterno. Ok. Uno en realidad al revés. Como preparación debería sincronizar sus pensamientos y sentimientos. Esto lo vamos a la clase que viene, la preparación de uno mismo. Y recién ahí puedes hacer tfila. No es que la tfila te sirve para eso. La preparación para la tfila es esa sincronización y luego uno reza a Dios. Eh, un segundito. Árbol de la vida. Lo del carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años, dicen, no lo sé. Es muy curioso porque el método de análisis de edad no contempla fenómenos que puedan haber alterado la condición ambiental global, por supuesto. Esa es una de las cosas que dice el Rebe. De los 5.000 años no tengo ni idea. Hay que buscar la información científica. Gracias por todas las brojes, las bendiciones por el cumpleaños. Un segundito. Javier dice que Ayun tiene su propio plan divino para cada uno, por supuesto. Árbol de la vida dice, si es constante la creación, quiere decir que el pasado y el futuro existen simultáneamente. No necesariamente. Si la persona transforma la perspectiva chuva, ¿es la única forma de creativa de los humanos? Desde lo humano, no sé. No entendí la pregunta,
Pero no, pasado es pasado, presente es presente y futuro es futuro. Para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, porque Él trasciende el tiempo, Él no está supeditado al tiempo. Pero no entiendo bien la pregunta a dónde está orientada. No la entendí. Segundo. No se, Javier pregunta, ¿no se puede pedir a Shem y a la vez pensar que todo en la vida de uno depende del gob, del gobierno? No entiendo. Elisa pregunta, sobre Shituf para Bnei Noach, ¿los rezos hacen hacia el crucificado? ¿Queda como idolatría? Sí, es una discusión. El Rambam dice que sí, Maimónides dice que sí, es idolatría. Un segundito, así fueron los zurdos. Ok. ¿Por eso se ponían panza abajo para rezar? No entiendo lo que está diciendo, no entendí. Elisa, en mi lugar de rezo yo tengo una foto del Salmo 67 con el diseño de la menorá. ¿Debo moverla de lugar? Idealmente sí, no reces directamente a eso, puedes rezar mirando la pared que está detrás de esa foto, digamos. Javier pregunta, ¿puede un Ben Bas Noyaj rezar en un lugar en casa donde eventualmente merodean animales domésticos, gatos y perros? Sí, pero si hay excrementos, no, hay que limpiar el lugar. Pero el hecho de que haya gatos y perros no es un problema. Imita una gacela pregunta si se deben establecer horarios para el rezo. La respuesta es no, no hay ninguna obligación. Pero lo vamos a charlar más adelante, o sea, en las próximas clases. ¿Puede un Ben Basneo rezar en un parque o campo cercano a un templo idolátrico y al cementerio idolátrico? ¿Qué distancia debería tener? 2 metros mínimo, debería haber una pared en el medio, pero 2 metros. Sí, se puede, lo que pasa es que no hay que rezar en un parque. Pero un parque puede estar sucio también, puede haber excrementos y nadie los limpia. Selva dice, rezo parada mirando por la ventana que da un jardín en el edificio donde vivo. Mejor no, mejor una pared. Sí, es difícil para la concentración rezar por la ventana porque pasa gente, pajaritos. ¿Se puede rezar tapando nuestro rostro con nuestras manos para concentrarse? Pregunta Marlene. La respuesta es sí, pero no es un comportamiento que la gente haga. Nunca había ningún judío haciendo una cosa así. Muy eventualmente uno puede como taparse porque está tratando de no desconcentrarse porque te están pasando cosas alrededor o qué sé yo. Pero no es que uno deba rezar de esta manera. No. Cabe aclarar, interesante, Marlene, agradezco tu pregunta porque me haces recordar algo. No se reza con las manos así. Eso es una cosa cristiana. No se reza con las manos así. Eso también es una cosa cristiana. El Shulchan Aruch, el código de la judía, dice las manos sobre el corazón. O sosteniendo el libro. Si está rezando con un libro, sosteniendo el libro. No se reza ni las manos así, ni las manos así. Con las manos puede ser la derecha sobre la izquierda y sobre el corazón, o sosteniendo un libro. No se reza con las manos en los bolsillos. Imagínense si uno va no sé, a dar un discurso en la Casa Blanca frente al gobierno de los Estados Unidos y estás acá. No, porque yo opino que no sé qué cosa, con las manos en los bolsillos. Mm, mm, mm. No, no, no. Es una falta de respeto a Dios. Selva pregunta, ¿se puede esparcir aroma de un ambientador, incienso, desodorantes de ambientes, etcétera? Sí. Lo que no puede haber es mal olor. No puede haber mal olor. Mal olor quiere decir de excrementos, podrido, ese tipo de cosas. Papas fritas pregunta. Espero que no te llames papas fritas en serio. Papas fritas pregunta. Supongo que si hay un templo idolátrico, lo mejor es no pensar en eso y concentrarse en lo que realmente crees, por supuesto. Pero por eso, no rezar frente a una iglesia, esas cosas, no, sin duda. Alma, vamos, Jennifer tiene una pregunta. Adelante. Hay un montón en el chat, no las vi. Pero vamos con Jennifer, dale. Buen día, Raf. Mi consulta es, mi hijito tiene 9 años, él es el que más pregunta en casa, pero últimamente me está haciendo la pregunta de si realmente al Dios al que servimos y del que hablamos es realmente
el Dios creador de todo. O sea, su pregunta va si es que no estamos confundidos en conocerlo, me dice él. Él ora en las ¿Confundidos en noches qué? Hay una palabra que no escuché. ¿Confundidos en qué? en conocer realmente a Dios. Ah, Él tiene miedo de que nos estemos equivocando. Mamá, ¿y si ok, nos estamos equivocando? Me dice. Ujú. ok, ¿Cómo lo ayudo en esa duda que él tiene? ok. Punto número uno. Es normal y natural que tengamos preguntas. Todos tenemos preguntas. Entonces, no es que sea un problema la pregunta. Esto lo digo porque en otros círculos, otras religiones, yo qué sé, en cuanto uno empieza a preguntar, entonces tenés un problema, tenés una falta de, tenés un esto y lo otro, y andate, ahí está la puerta, no te quiero ver nunca más. No, 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 no. No. En el judaísmo las preguntas son bienvenidas. Por supuesto, preguntas hechas con sinceridad, con ganas de aprender, etcétera. Entonces la pregunta está bien, es buena y es correcta. Y no es malo que tenga preguntas. Punto número uno. Vamos ahora a la pregunta. Punto número dos. Es mucho más sencillo de lo que parece. La fe del judaísmo es que Dios es infinito. Infinito significa, no tiene ni comienzo ni fin. Infinito significa que no hay nada que lo limite. Y si son palabras raras para un niño de 9 años, que lo pueden ser, no hay ningún problema, le puedes explicar al revés. ¿Qué es algo finito? Por ejemplo, agarras una botella con agua. La botella con agua tiene 1, 2, no sé, litros, no importa el tamaño que sea la botella. Esa botella está limitando al agua. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ah, no sé, alguien comentó que no se escuchaba. Ok. Esa botella está limitando al agua. Una botella más grande, pues contendrá más agua. Una botella más chica tendrá menos agua y así sucesivamente. Quiere decir que el agua está limitada. E incluso si estamos hablando del mar, lo llevas a ver el mar, un río, lo que sea, que hay un montón de agua, no deja de estar limitado también. Está contenido en un recipiente, tiene un límite, un fin. Y aunque no veas el fin cuál es, porque si vos ves el mar, en general ves el horizonte al final y no ves el final del mar. En un río puede ser diferente porque si no es un río muy grande se ve la otra orilla, pero en un mar no ves o no ves dónde termina el río, sigue circulando, etcétera. No, no significa que no veas el final, que no lo tenga. El final está. Por ejemplo, si estás parado, yo qué sé, en Argentina y mirás para el otro lado y bueno, vas a ver África. Bueno, no lo llego a ver a África, pero en realidad del otro lado está África, aunque yo no lo vea. El mar puede ser muy grande, pero no deja de ser limitado. Dios no tiene ese límite. Ninguno, de ninguna manera. Dicho esto, vamos al próximo paso. No puede haber más de una cosa sin límite por vez. No existen dos infinitos, tres infinitos, cuatro infinitos. ¿Cuántos dioses infinitos puede haber? Uno solo. Porque si vos decís que hay dos dioses, entonces forzosamente uno tiene que tener un límite en donde empieza el otro. Y el otro también tiene un límite donde termina el anterior. Chao. Si son dos, tres, cuatro, cinco dioses, no puede ser infinito. Quiere decir que hay uno solo, porque es el único que es infinito. Y es el único que puede ser lógicamente infinito. Entonces, no nos estamos equivocando. Le estamos rezando a Él, al único. No hay otro. Ahora, si Él es el creador de todo esto o no es el creador de todo esto, Él mismo escribió en la Toira que Él es el que creó todo esto. Breishis bara Elohim, se llama Besaaretz. Le podés mostrar el relato de la creación. Mirá, Él dice que lo creó. Ay, ¿por qué tengo que creerle? Porque Él entregó esa Toira al pueblo de Israel en el monte Sinai, Parshas Israel. Él se reveló, Él mostró y dijo, señores, aquí estoy yo soy Dios, no tendrás otros dioses, y así sucesivamente, con todo lo que son los 10 mandamientos y todo el relato de la creación, de la entrega de la Toira. Entonces es muy difícil equivocarse. Hay uno solo que es realmente infinito. Ay, la otra religión dice que es tres, que es uno y uno que es tres. Eso es una tontería más grande que una casa. ¿Cómo es tres, uno y uno es tres? Uno es uno y tres es tres, y cuatro es cuatro y cinco es cinco. No entiendo lo que están diciendo, no tiene sentido. Y Dios creó el universo y todo lo que Él hizo y nos inyectó en nuestra cabeza lógica.
racionalidad, no podemos decir cualquier cosa. Yo podría decir que Dios vuela por los aires, sí, puedo decir cualquier cosa, pero voy a terminar en un manicomio. Entonces no hay límite a las tonterías que cualquiera pueda decir. Y decir lo que quieras, ¿qué querés que haga? ¿Pero tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, por el otro lado, al revés. Decir que Dios es el único infinito, eso sí tiene sentido, porque si es infinito, porque Él dijo que es infinito, entonces no puede haber más de uno. Y aparte, Él mismo dijo que es uno solo. Entonces, ¿a quién le vas a rezar? Próximo paso, ¿qué le vas a rezar a los sirvientes, a los ministros? Si tenés una posibilidad de contactarte con el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, cara a cara, con él. ¿Por qué tengo que hablar con el primo, el abuelo, el tío, por llamarlo de alguna manera, el hijo? Cualquier otra tontería que quieras decir. ¿Para qué? Si puedo hablar con el padre, ¿para qué hablar con el hijo? Es un pobre tonto el hijo. Y encima se puso en el medio entre padre y yo. Tómatela, salí, correte, correte. Yo hablo con el jefe, no con los empleados. ¿Qué empleados? Anda a hablar vos con los empleados. Yo hablo con el jefe. Entonces son diferentes ideas y herramientas que le podés ofrecer a tu hijo con las palabras que correspondan según la edad, etcétera, para que esté tranquilo. No nos vamos a equivocar nunca, porque hay uno solo. Es imposible equivocarse. No es que hay otro. Bueno, ¿será este o el otro? No, hay uno solo. Eso es lo que se me ocurre para responder. Gracias, Rap. Yo le había dado también como ejemplo a Abraham cuando salió de su tierra y su parentela y le dije justamente que eso empezaba a preguntarse a Abraham, ¿no? Si al Dios al que servían era Sí, el... totalmente. Y, y bueno, le dije que esa pregunta que él siente más bien lo va a ayudar a acercarse a Dios y a buscar realmente quién es también, ¿no? Le Seguro, agradezco. seguro, seguro. Em, en el chat ahí del Zoom aparece plegaria Shaharit, Minyan, Arvit, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, es toda una ensalada. No, para Bnei Noyaj no es así. Lo vamos a estudiar en las clases que vienen, Dios mediante. Las subsiguientes clases. ¿Se puede hacer plegaria con Teilim? Sí, claro. La principal plegaria es Teilim, es Salmos. El contenido principal de las plegarias del judío también es Teilim, es Salmos. La gran mayoría es Salmos. ¿Es correcto orar con los ojos cerrados? Sí, se puede. Se puede. Si te ayuda a la concentración, se puede. Puede ser confuso cuando se profundiza y aparece como ejemplo que Elohim es plural, dice el árbol de la vida. No, pero nuestros sabios explican claramente qué significa que Elohim es plural. Y de hecho, más aún, en el comentario de Rashi sacado de los Midrashim, explica que a propósito Dios lo escribió de esa manera, el que se quiere equivocar, que se equivoque. Y Dios después le cobrará o no, etcétera, eso ya es cuenta personal de Dios. Pero si una persona quiere equivocarse, tiene permiso para hacerlo. Esto es lo que tiene que estar claro. Dios nos dio libre albedrío. Si fuese inequívoco, imposible equivocarse, entonces seríamos como ángeles, en donde en realidad no hay posibilidad de error. Pero Dios no quiere ángeles que los sirvan. Dios quiere, tiene montones. Dios quiere seres humanos que nosotros sí tenemos libre albedrío, posibilidad de error y le servimos igual. Esto es lo que Él busca. Ya. Alma, no sé si hay más preguntas. Parece que no, Rap. Ok. Oh, Alicia hizo la última, Ahí perdón. preguntó Alicia si se puede interrumpir los salmos cuando se está leyendo y si tendría que empezar a leerlo. No, no le tenés que empezar de vuelta, podés interrumpir, hacer lo que tengas que hacer y después seguir leyendo los salmos. No hay ningún problema. Perdón, Rap. Y yo tengo una pregunta. Por Bien, ejemplo, por ejemplo, si uno se levanta, por así decir, un poco tarde en la mañana y tiene uno que hacer desayuno porque el esposo tiene que ir a trabajar, pero tiene uno la costumbre de empezar haciendo su plegaria, entonces no lo hace uno así, cambia uno el orden, no hay problema. no hay ningún problema. Ah, ok. Ningún problema. De hecho, todo lo contrario, si vas a tener que rezar apurada porque tu esposo se tiene que ir,
entonces vas a rezar cualquier cosa y después hacer el desayuno, al revés, haz el desayuno, libérate de las obligaciones, por así decir, ya está, ahora voy a rezar tranquila, tengo todo el tiempo del mundo, nadie me apura. Sí, Ixchel. Sí, buena tarde. Su libro, estaba escribiendo un libro acerca de los salmos. Sí, ¿Ya está o todavía no, está voy por por el terminar? 135. Me Ok, falta menos. y con ese, ¿de qué se trata? O sea, ¿se puede usar como para hacer plegaria o es más como Bien. estudio? Ok, las dos cosas. El libro que yo estoy escribiendo, ya la mitad salió, del 1 al 72 ya está impreso, está en Amazon, se puede comprar. La segunda parte, que me llevó mucho tiempo dedicarme, etcétera, por montones de razones, la segunda parte voy por el Salmo 135, o sea, iba del 73 al 150, yo voy al 135. El objetivo del libro es una traducción de los Salmos comentada, traducción, ya sé que hay montones de traducciones, pero esta es buena. No, pero no porque la hago yo, porque en realidad está muy cuidada. Las palabras en hebreo originales están en negrita en castellano y los agregados para que se entienda están en letra simple, no en negrita, no subrayado, digamos. Y es una traducción comentada también. ¿Por qué elegí esas traducciones? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es el comentarista que inventa, digamos, esa traducción, que trajo esa traducción? Y después de cada salmo hay una o dos, tres, a veces cuatro incluso, explicaciones hasídicas sobre diferentes versículos del salmo, explicando Hasides sobre el salmo. Ese es el objetivo del libro. De vuelta, la primera parte ya está impresa, del 1 al 72, y estoy trabajando arduamente en la segunda parte. Me faltan unos 2 meses por lo menos. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Vamos refinando. Uy, está re tarde. Vamos, última pregunta. Perdón, Raf. Bueno, sé que no tiene que ver con el tema, pero tengo una duda. ¿Por qué Sí. cuando usted habla acerca de, cuando dice Torah, en lugar de decir Torah, dice Toira? O sea, Ok, dice, esa es la pronunciación ashkenazi o sefaradí. oh, muy bien. Yo soy ashkenazi, entonces estoy más acostumbrado a decir toira. De vez en cuando me sale Torah porque estoy explicando esto o aquello, pero hay un video en el canal que habla de esto. Ashkenazi, sefaradí, la pronunciación en hebreo. Sí, Bien. Muchas gracias, Raf. no por Un nada. día. Y el jefe del libro se llama Teilim para todos. Tehilim para todos. Así como Tania para todos, Tehilim para todos. Muy bien, gente. Que sea con braja, con atzlaja. Y Dios mediante, seguimos el jueves que viene con más información. Gracias a todos. Muchas gracias. Éxitos. Muchas Acepto. gracias, Raf. Bendiciones. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz Gracias. cumpleaños.